Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a este canal, mis amores, y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Te puede pasar a ti. Y este en específico, aunque es una absoluta locura, lo que pasó es una locura, es horrible, pero luego la razón por la que pasó a todos, aún peor. Pero la verdad es que te puede pasar a ti, porque es un caso 100% real. Tenemos aquí café, en serio, no es de mentira, porque es bien temprano en la mañana. Así que antes de comenzar te voy a pedir, por favor, que me dejen un comentario, un me gusta en el video, porque eso me ayuda a mí a que el video lo vea más gente y a que el algoritmo diga, hay gente que está viendo este video, hay gente que le gusta el video, hay gente que le interesa este tipo de contenido. Así que yo lo voy a enseñar a más gente, así que te lo agradezco desde ahora si lo haces. También por aquí te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que veas todo lo que por aquí yo no publico. Y revisa si estás suscrito al canal, ¿ok? Para que así te suscribas y prendas la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todo lo que yo subo aquí. Así que ahora sí vamos a comenzar con la historia de hoy. Hoy nos vamos a ir al municipio de Channahon, que queda en Illinois, que queda específicamente en Estados Unidos. Ahora, para ser aún más específicos, nos vamos a ir a la madrugada del jueves 14 de junio del año 2007. Esa mañana el 911 recibió una llamada de un hombre que estaba de camino al trabajo. Se encontraba conduciendo su camioneta para llegar a su trabajo y se encontraba conduciendo cerca de la I-55, de la autopista I-55 en Will County, en el condado de Will. El hombre que llama está diciendo que él se encontró un hombre, mientras él estaba conduciendo, se encontró un hombre caminando, pero estaba cojeando en la autopista y que este hombre estaba sangrando. Luego de la llamada, el 911 envía policías y envía paramédicos hasta ese lugar, y el hombre que llamó estaba ahí cuando llegó la policía porque le estaba haciendo compañía a el hombre que estaba cojeando y que estaba sangrando hasta que llegaran las autoridades, ¿ok? Entonces, cuando llegan las autoridades, le preguntan a este hombre que está sangrando y cojeando cuál es su nombre. Se llama Christopher Vaughn. Y él dice que él resultó herido, que él está herido y que su esposa y sus hijos están en la camioneta familiar que está cerca del vehículo donde está el hombre que iba camino al trabajo, pero que había que caminar un poquito para llegar a la camioneta. Ahora, cabe destacar que al hombre que llamó el 911, quien se quedó con él ahí hasta que llegan las autoridades, él le había dicho que fue su esposa que le disparó. Le dijo, yo creo que mi esposa me disparó. Entonces, él le dijo eso a este hombre, pero a la policía no le había dicho nada de eso. Solamente le dijo que su esposa y sus hijos estaban en la camioneta y que él estaba herido, pero que él no recordaba cómo él se había herido. Y él solo recordaba que él salió del vehículo, de la camioneta, tan pronto él resultó herido. Los oficiales efectivamente van caminando a la camioneta en cuestión donde está la familia de este hombre, de Christopher, y allí se encuentran con algo terrible, horrible, porque en el asiento del copiloto está una mujer, quien resulta ser Kimberly Ellen Vaughn, que es la esposa de Christopher, de 34 años, pero también en la camioneta están los 3 hijos de Kimberly y de Christopher: Abigail Elizabeth Vaughn, de 12 años, Cassandra Ellen Vaughn, de 11 años, y Blake Philip Vaughn, de 8 años. Todos fueron encontrados muertos a las 5:30 de la mañana, y al parecer la razón de su muerte eran tiros de bala. En el caso de los niños, ellos habían recibido múltiples disparos. Y de nuevo se encontraban todos todavía en su asiento, con su cinturón puesto, su cinturón de seguridad, dentro de la camioneta Ford Expedition del 2004. Antes de continuar con la investigación sobre qué fue lo que pasó allí, vamos a hablar un poquito de quiénes son las víctimas, porque por aquí todos y todas amamos el contexto, y aquí es muy importante el contexto. Kimberly Phillips, que es el nombre original de su familia, de Kimberly, antes de casarse, como dije, tenía 34 años de edad para el momento de los hechos. Ella nació el 12 de diciembre del año 1971 de la unión de su padre, llamado Del, D-E-L, Del, y su madre Susan, una familia oriunda de Missouri. Ella fue una de las 3 hijas del matrimonio de su padre y de su madre. Su padre, quien fue un muy buen y reconocido abogado en Missouri. Cuando Kimberly nació, ella no nació sola, porque nació con su hermana gemela, llamada Jennifer, y ambas tenían otra hermana llamada Elizabeth. Ella se graduó en el año 1991 de la escuela secundaria St. Charles West, y era una joven que siempre disfrutó mucho del deporte, era muy atlética, jugaba voleibol, y ya para el año 1994 ella contrajo matrimonio con Christopher Vaughn. Para el momento de los hechos, Christopher Vaughn tenía 31 años de edad, Kimberly era mayor que él por 3 años, y él nació el 26 de septiembre del año 1974. Él era uno de 3 niños, él tenía 2 hermanos, y la niñez de ellos fue una niñez muy rodeada de la naturaleza. Él creció acampando, jugando en la naturaleza, haciendo fogatas, haciendo caminatas en senderos. Él era muy apegado
a esa vida de la naturaleza y a vivir, no como que solamente disfrutar un poco, hacer actividades en la naturaleza, no, a él le gustaba vivir en la naturaleza, ¿ok? Importante. Él se graduó de la secundaria del Francis Howell High School, donde también él fue jugador de fútbol. A ver, cuando Kimberly y él se conocieron, ellos estaban enamorados, pero había un tema que fue creando una disputa desde el inicio en la relación de ellos, ya que el nivel económico de Christopher y de la familia de Christopher no era tan alto como el de Kimberly. Tampoco era que Kimberly era rica, millonaria, nada de eso, pero su familia era mucho más pudiente en términos económicos que la familia de Christopher, y eso fue creando como un roce entre ambas familias. Como que fue creando como cierta tensión, sobre todo porque cuando ellos se casaron en el 1994, Kimberly estaba embarazada y pocos meses después de que se casaron, entonces nace su primera hija, la primera hija del matrimonio de Kimberly y de Christopher. Entonces fue casi como que se casaron ya porque también tenían el tema de que ella estaba embarazada. Pero también ellos estaban enamorados, aunque la familia de Kimberly no estaba muy de acuerdo con todo esto por el tema económico. Entonces, como ya dije, la pareja, ellos reciben a su primera hija llamada Abigail Elizabeth, a quien le llamaban cariñosamente Abby, quien nació el 15 de diciembre de 1994. Ella era una niña muy talentosa, muy artística, y también ella le encantaba jugar fútbol igual que a su padre. Ella le encantaba crear historias y ella las ilustraba, le hacía los dibujos de las historias y se las leía a la gente. También ella participaba en la escuela, en el club de teatro, y también ella corría en la secundaria. Ahora bien, el 12 de marzo de 1996, Abby fue promovida a hermana mayor cuando nace su hermanita Cassandra Sandy, a quien le decían de manera cariñosa Sandy únicamente. Sandy fue la hija que sacó como ese lado más amante de la naturaleza, de los animales, que también tenía su padre. Pero también tenía como su vena artística. Ella tocaba el clarinete en la banda de la escuela. Y el 19 de abril del año 1999 la familia Vaughn sigue creciendo cuando nace su tercer hijo, Blake Phillip. Bueno, era su primer hijo, pero me entienden, Blake Phillip. Blake era un estudiante súper inteligente, era como uno de estos estudiantes súper dotados. Leía muchísimo. Él disfrutaba muchísimo de ser un Boy Scout y también él disfrutaba mucho el béisbol. Y su equipo eran los Cardinals, el equipo al que él le iba. De hecho, el tema de que Blake era Boy Scout también le tocó a las niñas, porque también ellas eran Girl Scouts, y de hecho sus padres, o sea, Kimberly y Christopher, sirvieron como líderes de la tropa de ellos. Ahora bien, Kimberly en su vida ya como madre, era una madre súper involucrada en la vida de sus hijos, en la vida escolar de sus hijos. Muchas veces ella se ofrecía como voluntaria en la escuela y en las aulas de sus hijos también. Ella se dedicó a ser esa madre que tan pronto nacieron sus hijos, ella se dedicó a quedarse en casa con ellos. Mientras que Christopher iba desarrollando su empresa, una empresa de seguridad privada especializada en seguridad cibernética. La familia Vaughn duró muchos años viviendo en el estado de Washington, mientras que la empresa de Christopher realmente crecía. Cabe destacar que él nunca estudió en ninguna universidad, él no tenía ningún otro curso o estudio más allá que los de la escuela, y aún así él creó una empresa que se hizo muy exitosa. Así que Christopher en su tiempo libre, él disfrutaba muchísimo de estar con su familia, pero también, sobre todo, disfrutar con su familia en actividades que fueran al aire libre, en la naturaleza. Y como dije, él estaba acostumbrado ya de su niñez a estar en contacto constante con la naturaleza. Así que, por ejemplo, ellos disfrutaban bastante todas las actividades al aire libre que estuvieran disponibles en Washington. Ellos acampaban mucho, se iban de caminatas en senderos y cosas así. Todo lo que pudiera hacer en la naturaleza, ellos lo hacían. Ya en el 2005 la familia Vaughn se muda de Washington, ya que Christopher dejó su negocio, él cerró su negocio cuando a él le ofrecieron un puesto en una compañía de seguridad cibernética en el cual le iban a pagar $200,000 al año, lo que equivale aproximadamente a $16,700 al mes, que era un muy buen salario. Por esto ellos se mudaron de Washington y así es como llegan a Oswego, que queda en Illinois, ya que ellos se pusieron a buscar una nueva casa en el lugar donde él iba a trabajar y encontraron allí una casa familiar muy bonita, en una calle sin salida, en un vecindario muy bonito, que todo esto también lo permitía el nuevo salario que tenía Chris. La casa estaba valorada en $400,000, pero como dije, con el salario de Christopher ellos pudieron comprar esa casa y también con el salario le daba lo suficiente como para comprar la casa y proveer para su familia, como que todo estaba cubierto, todo estaba bien. Ya en Illinois, Kimberly comenzó a conocer a los vecinos, a la gente, comenzó a hacer amigos allí y la gente la recuerda como una persona súper amigable, muy sociable, como una madre muy atenta
y como muy buena persona en general. Ahora, cabe destacar que en Illinois, justamente donde ellos se mudaron, es una comunidad pequeña, todo el mundo se conoce. Entonces, así como todo el mundo se conoce, toda la gente comienza a hablar y a decir que yo me enteré, que yo sabía, que eso se conoce, que él hizo esto, que hicieron aquello, tal. Entonces, a ver, la policía más adelante se entera porque, de nuevo, todo el mundo se conoce. El tema de lo que pasó ahí, de que se fueron encontrados los cuerpos en la camioneta, de que Christopher estaba herido, la gente habló de una vez. O sea, la policía le llegó la información por todos lados de una vez, el mismo día, ¿ok? Para que entendamos. Entonces, lo que yo voy a contar ahora es para que podamos entender luego cómo sale a colación. Por eso lo voy a contar ahora para que sea más fácil de entender. Las autoridades luego, cuando están en investigación y toda la cosa, ellos se enteran de que el nuevo trabajo de Christopher implicaba viajes frecuentes de negocios a México y a Canadá. Entonces, como te vas a imaginar, como pasa en muchos matrimonios, cuando la pareja está separada mucho tiempo, está separada mucho tiempo y hay un tema también como de que hay falta de comunicación, falta también de respeto. Comenzaron aquí a ver como cosas que a Kimberly no le cuadraban, como comportamientos extraños de su esposo que no eran normales, y ella comenzó a sospechar que quizás él estaba teniendo amoríos cuando él se iba de viaje por trabajo. Ella comenzó a tener sospechas aquí y allá de esto, pero no tenía pruebas de nada, hasta que ella se entera que efectivamente él estaba teniendo un amorío, que tuvo un amorío o ¿cómo se dice? O una aventura en uno de sus viajes a México. Ok. Y que supuestamente estos viajes eran solo por negocio, y en uno de esos viajes de negocio pasó algo. Entonces, para ese momento la relación se puso, ¿verdad? Como se puso bien fría, porque Kimberly estaba enojada con toda la razón del mundo con Christopher. Y también para ese momento ella estaba pasando por unos episodios fuertes de migraña. Y eran unas migrañas que, era obligatorio que para ella poder controlarlas y aguantar, ella necesitaba medicarse. O sea, medicamentos recetados, no como que te vas a ver un Tylenol, no. Las medicaciones de ella eran bien fuertes y eran medicadas por receta. Ahora bien, a pesar de todas estas pruebas, el tema de la infidelidad de Christopher y todo esto, ellos al final parecían estar comprometidos con la relación y con hacer que esto funcione, sobre todo por sus hijos. Y de hecho, para el momento de los hechos, ellos estaban planificando una escapada romántica para Kimberly, entre ellos dos, la pareja, para celebrar su aniversario el 15 de junio. Ahora, volviendo a la investigación, ¿ok? Ya que tenemos todo ese contexto. En la escena se encontró un arma de fuego. Pero, aunque las autoridades que estaban ahí, todos los peritos que estaban haciendo todo lo del lugar en la escena del crimen, ellos tenían como sus sospechas de quién podía haber sido, porque obviamente para nadie, yo creo que para nadie que está viendo este video es secreto, y déjamelo saber en los comentarios si yo creo que desde el principio tienes esto en la cabeza, que quien lo hizo fue Christopher, porque cómo es posible que la familia entera aniquilada y él vivo, ¿verdad? Como que se cae de la mata. Pero como ellos no tenían pruebas de nada, ellos no habían dicho como qué era lo que parecía que estaba allí. Pero para ellos sí quedaba claro que de manera como que por arriba se notaba que allí había habido alguna disputa doméstica, por el hecho de que el único que sobrevivió fue el esposo. En el caso de Christopher, por supuesto que ya estaban los paramédicos, comenzaron a darle primeros auxilios. Él tenía una herida en el muslo y estaba sangrando de la muñeca también, de su muñeca izquierda me parece que era. Entonces él había sido disparado en el muslo, por eso él estaba cojeando y tenía una herida en la muñeca. No me queda claro de qué era la herida en la muñeca, pero el punto es que están dando primeros auxilios allí, se lo llevan luego al hospital, luego de que le hacen las preguntas del lugar, para poder atenderle el tema de la herida en el muslo. La herida en el muslo no era nada grave, dígase que no fue que le afectó tampoco, que se quedó sin caminar, que hubo que no, era... Él estaba herido, pero no era nada grave en el muslo. Ahora bien, mientras todo esto pasa, recordemos que todo esto pasó desde la madrugada de ese día, pero toda la información corrió muy rápido porque la gente comenzó a enterarse y a hablar de que la esposa de Christopher estaba muerta, que él estaba vivo, Mucha gente comenzó a preguntar, los medios de comunicación comenzaron a enterarse y por supuesto que entonces las autoridades tuvieron que dar como una rueda de prensa y responder a preguntas de los medios de una vez, rápido, porque habían muchas preguntas. De esta manera se dio a conocer para el público en general que Christopher estaba siendo interrogado, que estaba colaborando, ya luego de que le hicieron todo lo que le tenían que hacer en el hospital, con el tema del muslo, todo eso, que él estaba en el hospital
que él estaba siendo interrogado, que él estaba cooperando bastante bien con la investigación, que él está respondiendo todas las preguntas, pero que no está arrestado. Que de hecho se ha mostrado totalmente dispuesto a colaborar con la investigación y que ha respondido todas las preguntas que se le han hecho. También él dejó claro que no están planificando tenerlo bajo vigilancia porque hasta ahora él estaba colaborando con eso y que no tenían pruebas para pensar que él había sido el culpable de todo esto. Él dijo que Chris era libre de irse, él no ha pedido irse, estoy citando, él está respondiendo preguntas y nos está ayudando mucho. Pero también se hizo la pregunta de que si Kimberly fue asesinada. Y allí las autoridades se limitaron a decir que debido a las 5 personas que estaban allí presentes y las que resultaron heridas, las únicas 2 personas que podían haber hecho, o sea, tomando en cuenta que las otras 3 eran niños y que estaban todos amarrados con cinturones, que tenían múltiples heridas de bala, no es normal que un niño haga esto a sus padres, le dispare a sus hermanos y luego se dispare varias veces él mismo. Entonces, ellos dicen que partiendo de lo que se encontró en la escena, lo único que ellos tienen en la mente es que las únicas 2 personas que pudieron haber hecho esto o que saben qué fue lo que pasó allí son Christopher y Kimberly. Como Kimberly ya no está viva, la única persona que puede hablar es Christopher, o sea que la única versión que existe de los hechos es la que Christopher da. Pero las autoridades allí no dijeron de quién sospechaban, se les preguntó por supuesto, pero de qué sospechaban, de quién era la persona, a quién era que ellos estaban mirando de cerca por este crimen, no dijeron nada de eso. Y por supuesto que los reporteros, los medios de comunicación estaban preguntando esto porque la policía en ningún momento nombró ningún sospechoso, ni siquiera Christopher, fue ningún sospechoso en general. Aunque ellos sí indicaron que el crimen parecía ser de naturaleza doméstica. ¿Ok? Lo que en pocas palabras pues te dice claramente que pasó algo entre Christopher y Kimberly. ¿Ok? Los vecinos y la familia de Kimberly, todos estaban devastados y no podían creer lo que le pasó a la familia porque ellos eran una familia, por lo menos que ellos vieran, muy unida, que se querían muchísimo, todo esto, y no podían creer lo que estaba pasando. Aunque, como dije, eventualmente llegó a oídos de las autoridades el tema de la infidelidad y todo lo que pasó en el viaje a México, todo eso, ¿ok? Cuando Christopher está siendo interrogado, Christopher le preguntan, por supuesto, qué estaban haciendo ese día, por qué andaban en carretera tan temprano ese día, un jueves. Entonces él responde que en la pareja, o sea, él con su esposa decidieron llevar a sus hijos a un parque acuático para que pudieran pasar un rato en familia el 14 de junio, ese 14 de junio. Y que ellos decidieron salir tan temprano en la mañana, o sea que básicamente el viaje acababa de empezar, que decidieron salir tan temprano en la mañana para poder hacer el viaje en carretera hasta Springfield. Él le cuenta a los investigadores que mientras él conducía hacia el parque acuático, estaban en la I-55, Kimberly le dice que ella tenía náuseas. Ahora, según Christopher, esto de las náuseas de Kimberly es algo frecuente debido a los medicamentos que estaba tomando para el tema de las migrañas fuertes que le daban. Él dice que él se detiene en una parada que hay en la carretera como de descanso, pero que Kimberly no quería salir en la parada porque ella era tímida. Ok. Fue un poco raro, pero ok. La policía le preguntó, ok, entonces ¿dónde fue que te detuviste? O sea, ¿en cuál parada de la carretera te detuviste? Él dice no, que él no recuerda en cuál fue que él se detuvo. Cabe destacar que la camioneta no fue encontrada en un área de descanso donde tú te paras a descansar, en un viaje. No. La camioneta estaba estacionada en un camino lateral aquí de la autopista, pero que estaba justo al lado de un área boscosa. Él cuenta que cuando él se para en este lugar de descanso, ¿ok? Él sale del vehículo para revisar el portaequipajes del vehículo. Después él regresa al vehículo y se da cuenta de la nada que él tenía una pierna que le estaba sangrando. Entonces él decide en ese momento salir del vehículo y comenzar a caminar para buscar ayuda. Lo que quiere decir que según su historia, él estaba estacionado en un lugar de descanso, pero realmente cuando la policía encontró el vehículo no estaba en un lugar de descanso porque estaba al lado del área boscosa. ¿Ok? Es para que comencemos a ver como las incongruencias de sus versiones y lo que pasó en realidad. Bien, pero yo creo que no hay nada más incongruente que él no se diera cuenta cuando le dispararon. ¿Me voy a entender? Como que él sale del vehículo y cuando entra de nuevo él se da cuenta que le sangra una pierna. Y sale del vehículo de nuevo. Como que, hermano, por favor, ok. Nadie escuchó nada, él no se dio cuenta, nada, ok. A todo esto, en todo ese momento, él no se mostraba preocupado, ni llorando, porque sus hijos, su esposa, que estaba pasando, no, estaba normal, totalmente normal. Él habló de ellos en tiempo presente todo el tiempo, como que ellos siguieran vivos todo el tiempo. Y hay fuentes que dicen que él preguntó por su familia, como que ¿dónde está mi esposa, dónde están mis hijas? Que le preguntó esto como a las enfermeras que le estaban dando atención en el hospital, como que hablándole de sus hijas, que dónde estaba su esposa, todo eso.
pero que cuando estaban siendo interrogados por la policía, entonces él no preguntó nunca por su familia, ni dónde están mis hijas, mi hijo, mi esposa, nada. Pero tampoco preguntó si ellos habían fallecido, nada. En esta interrogación, dentro de todas las preguntas, Christopher admitió que él sí tenía un arma y que el día anterior a todo lo que había pasado, o sea, el 13 de junio, él había estado en el campo de tiros practicando con el arma. Pero también él dejó claro que esa arma se encontraba en ese momento en su casa en Oswego. La policía le pregunta porque, como dije, se enteraron, porque la gente comenzó a hablar sobre su trabajo en México, el tema de las infidelidades, los amoríos, y Christopher le admite que sí, que efectivamente él tuvo un amorío, una infidelidad, una aventura, una cosa en México. Pero él le dejó claro a la policía que él y Kimberly estaban trabajando en eso, que todo estaba bien, que todo chévere, que no hay problema, que ellos habían ya olvidado eso. Eso era parte del pasado. Y que de hecho ellos estaban planificando ese viaje romántico, un viaje romántico entre ellos dos por su relación y por su aniversario. Que este viaje, la finalidad de este viaje era para ellos reparar la relación. O sea que como la relación estaba reparada y ellos habían olvidado todo esto y todo estaba chévere si el viaje no había ocurrido. ¿Me voy a entender? Ok. O sea, ¿en qué momento se reparó la relación si no habían ido a la reparación? Bueno, cosa como... yo no entiendo, ok. Ahora, por supuesto que en algún momento de todas estas preguntas que le estaban haciendo a Christopher, surgió la pregunta de que tú mataste a tu familia. Y él negó rotundamente haber matado a su familia. Y la policía pensó como que, bueno, vamos a ver si sacamos alguna emoción extra, porque él estaba como si nada, como que él estaba hablando de lo que él desayunó ese día, de que tenía un pendiente en el trabajo, como normal, todo normal. Y la policía dijo, concho, tenemos que sacar alguna emoción de este hombre, y cogieron las fotos que le hicieron a la escena del crimen a sus hijos, y le pusieron las fotos adelante, como que tú mataste a tu familia con la foto. Y él se quedó inmutado, como que tú le enseñaste una esponja, mira, tú matas, no, igualito, él se quedó. O sea, con las fotos de los cadáveres de su esposa y sus hijos, ¿ok? Lo que, por supuesto, comenzó a levantar sospechas aún más, porque no es un comportamiento para nada normal. Ahora bien, a él no lo apresaron porque no tenían pruebas de nada. Pero lo dejaron ir y él siguió yendo como a otros interrogatorios, ellos lo llamaban y él iba, okay. Entonces, en otra oportunidad, ya otro día, Christopher le dijo a las autoridades que Kimberly no era capaz de matar a sus hijos, porque si él no fue, entonces obviamente la única otra posibilidad era que haya sido Kimberly. Entonces él dice, Kimberly no es capaz de matar a los niños, pero yo sí la creo capaz. Yo creo que incluso fue ella la que me disparó en la pierna cuando yo entré al vehículo esa mañana, cuando entré de nuevo. Okay. Él dice que él no recordaba bien, como con claridad, lo que había pasado ni cuando le habían disparado. Él no recordaba nada, pero él cree que fue ella. Porque según él, después que le dispararon, no antes, después que le dispararon, estoy citando, mi mente se apagó y corrió. Ay, yo no puedo. Después que le dispararon, la mente se le apagó y él corrió, pero no recuerda si le dispararon o no. Pero después que le dispararon, ¿ustedes entienden lo que yo le digo? Es como que, ok, pero o es A o es B. No pueden ser ambas. Y él le dice a la policía, bueno, mira, como una evidencia de que yo me fui corriendo a buscar ayuda. Por eso fue que yo no llamé al 911 yo mismo con mi teléfono, porque yo ni tiempo me di a coger el teléfono. Yo simplemente salí a buscar ayuda. Ahora bien, aunque él seguía siendo como el sospechoso principal de la policía, él no fue apresado de nuevo por el tema de que no había suficiente evidencia, así que él pudo seguir en libertad normal, y él fue que planificó los funerales de sus hijas, de su hijo y de su esposa. En los días posteriores a los asesinatos, la policía investigó la casa de los Vaughn, la casa en Oswego, y allí ellos confiscaron computadoras y otras pruebas que encontraron allí. Durante su visita, ellos cargaron de información 3 discos duros de computadora, 2 impresoras, también 3 cajas negras de carácter electrónico de la casa, y también se llevaron otros componentes informáticos de los vehículos de Kimberly y de Christopher. Los investigadores se llevaron tanto material y tantas cosas que ellos necesitaron traer otro vehículo adicional y llevarse todo en 2 vehículos. Durante todo esto, afuera de la casa, había reporteros y todo eso, y le preguntaron a las autoridades, a los policías que estaban allí, que para qué necesitaban tantas cosas, qué tanta información estaban buscando.
y en qué se basaba esa orden de cateo, porque para tú poder buscar y llevarte cosas de la casa, tú necesitas una orden judicial. También le preguntaron que si ellos creían que quizás Kimberly y sus 3 hijos habían sido sedados, que si estaban buscando medicamentos en la casa que pudieran indicar o servir como pruebas de que ellos fueron sedados para luego ser asesinados, pero la policía no dijo nada, se quedó calladita. Pero durante todo esto, la policía callada, pero los vecinos estaban como que mirando todo y comenzaron a especular y a señalar a Christopher y a hablar y a decir y todo esto. A pesar de que la mayoría de la gente que conocía a la familia decía y describía a Christopher como una persona tranquila, de buenos modales, incluso introvertida. Y cabe destacar que la familia, en ellos no tenía ningún antecedente de una llamada a la policía por violencia doméstica, nada de esto. Ahora bien, llegamos a la mañana del 23 de junio, donde las familias, tanto de Christopher como de Kimberly, se reunieron en una funeraria en St. Charles que queda en Missouri, que es de donde es Kimberly. Se reunieron allí antes de que comenzaran los servicios para la familia. Y según los padres de Christopher, allí en ese lugar había como una tensión fuerte, como que el ambiente tú lo cortabas en el aire, porque estaba muy fuerte la tensión entre la familia de Christopher y la familia de Kimberly, porque la familia de Kimberly, obviamente, al ver que todo el mundo se murió y él fue el único que quedó vivo, tenía sus sospechas, además del tema de que realmente la familia de Kimberly nunca le gustó mucho a Christopher. Pero sucede que antes de que comenzaran los servicios fúnebres para la familia, la policía llega y arresta a Christopher Vaughn por los asesinatos de su esposa, sus 2 hijas y su hijo. Él fue acusado de 4 cargos de homicidio en primer grado y el caso fue a juicio en agosto del 2012, ya que él se declaró inocente. La fiscalía originalmente solicitó la pena de muerte para Christopher, o sea, como que esa fuera la condena que le fueran a dar, se encontraba culpable de estos cargos, pero el gobernador Patrick Quinn había firmado recientemente un proyecto de ley que abolía la pena de muerte en el año 2011 mientras él esperaba el juicio, así que no fue posible. O sea, no fue posible darle esta pena a él, condenarlo con esto. La fiscalía en este juicio argumentó que la versión de los hechos que daba Christopher no coincidía con las evidencias que fueron encontradas en la camioneta familiar. Pero también la fiscalía dijo que él decidió matar a su familia, que él fue el culpable. Pero, por supuesto, aquí todo el mundo está como que ¿cuál es la razón? ¿Por qué razón? Sucede que cuando ellos se llevaron las computadoras y todas estas cosas electrónicas y cibernéticas y todas las cosas que se llevaron, ellos se pusieron a buscar ahí, ¿verdad? Bien, ahí encontraron información de que Christopher, ay Dios mío, esto parece como de película, él estaba planificando irse a vivir en la red de la naturaleza canadiense. Él quería deshacerse de su familia para él quedarse libre e irse a vivir en la naturaleza. Yo no estoy exagerando, yo sé que suena como que es un chiste, Abril. Eso es un chiste, Abril. Es en serio, él se quería... Ok. En la computadora se encontró que meses anteriores al asesinato él había estado enviándose correos, él se había estado enviando correspondencia cibernética con una persona que vivía en Ottawa sobre acampar y vivir de manera activa todo el tiempo en el bosque. Recuerda también que como parte de sus trabajos, sus viajes de negocio, su trabajo nuevo, él tenía que viajar a México y a Canadá. Entonces él comenzó a relacionarse con esta gente, esa red que vivía en la naturaleza canadiense. Y a él conoce a esta persona, este hombre, que él vive en la naturaleza, en el bosque, ¿ok? Pero también él había hecho un viaje a los territorios de Yukon en mayo del 2007. Ahora bien, se ponen en contacto las autoridades con este hombre, con quien se escribía correos y cosas así. Y este hombre le cuenta a las autoridades que Christopher le pidió a él que lo ayudara a fingir su muerte, o sea, su propia muerte, para que entonces Kimberly pudiera cobrar el seguro de vida de él y él poder irse a vivir para el bosque en Canadá. También dentro de toda su información, de sus tarjetas, su movimiento bancario, todo esto, también en sus correos, todo en su celular, había mucha información. De allí se sacó que él visitó clubes de striptease en varias ocasiones en Estados Unidos, pero también cuando él iba a México, él frecuentaba estos lugares. Y él gastó aproximadamente $4,780 durante 2 visitas a estos clubes de striptease el 6 y el 12 de junio. Entonces los fiscales procedieron a llamar a estas bailarinas exóticas que trabajaban en esos striptease, las que cuando él iba lo atendían, ¿ok?
y les llamaron al estrado para testificar sobre las conversaciones que tenían con Christopher. Según una de ellas, Christopher visitó el club unas 4 o 5 veces y él le había dicho que él quería dejar a su esposa, a Kimberly, para irse a vivir a Canadá en el bosque. Para irse a vivir en el bosque acampando todo el tiempo. Otra bailarina de estas testificó que Christopher le había dicho que no, que él era soltero, no tenía nada, no tenía hijo, no tenía esposa, nada. O sea, se entendió. Ahora bien, el equipo de la defensa de Christopher Vaughn, pero realmente hizo un buen trabajo por primera vez en mucho tiempo. Con todo y las evidencias que tenía la fiscalía, pero hizo un buen trabajo con el tema del análisis de cómo se hicieron los disparos. Entonces, lo que pasa es que en la posición en que Kimberly recibió el disparo, ella lo recibió aquí abajo pegado, que es una posición en la que mucha gente que se quita la vida lo hace, justo en esta posición. Entonces, la posición en que se encontró a Kimberly y dónde fue el disparo, la trayectoria del disparo, todo, era una posición muy consistente con una persona que se quitó la vida ella misma. Okay. Y la verdad es que hicieron un muy buen trabajo probando esto. Cabe destacar que en un juicio tú no tienes necesariamente que probar algo, sino que tú tienes que hacer que el otro equipo, dígase, si la defensa está probando algo, tiene que hacer ver a la fiscalía como con muchas lagunas, que no todo lo que ellos dicen es concreto, como que crear muchos hoyos en todo lo que cuenta la fiscalía, básicamente. Porque básicamente para tú condenar a alguien y declararlo culpable, no te pueden quedar dudas de nada. Y es básicamente crearle dudas a la fiscalía. Y con esto ellos estaban diciendo como que todo lo que tú dices muy bien, bailarinas exóticas, todo esto, que él se quiere ir al bosque, etc. Pero mira esta evidencia que es muy clara, es muy evidente, que es muy consistente con un patrón de una persona que se quita la vida, cómo agarra el arma, cómo se la pega de aquí, la trayectoria del disparo, todo eso. ¿Me doy a entender? Ok, espero que sí. Incluso uno de los investigadores de la escena del crimen que investigó el caso desde el principio, apoyó de manera abierta a Christopher. De nuevo afirmando que la trayectoria de la bala y las otras pruebas forenses apuntan a que Kimberly fue la autora de los disparos que mataron a los niños, que ella misma se volteó y le disparó a los niños, ok, y que luego ella misma se disparó y que ella intentó dispararle a Christopher, pero Christopher salió de la camioneta y se fue a buscar ayuda. El mismo investigador dijo que la fiscalía se puso, yo no sé cómo eso funciona, como con una persona que trabaja en la fiscalía luego se pone del lado de la persona, que yo no entiendo cómo pasa eso, pero bueno. El punto es que él dice como que la fiscalía tenía, desde un principio se hizo una idea de cómo eran las cosas, y en vez de buscar a qué llevaba la evidencia, ellos hicieron que toda la evidencia apoyara la versión que ellos querían probar desde el principio. ¿Me doy a entender? Ahora bien, la fiscalía dice, ok, si Kimberly hizo eso, entonces ¿por qué había ADN, o sea, había sangre de Christopher en el lugar donde tú aprietas el gatillo? Porque si ella fue que hizo todos los disparos, ¿qué hacía sangre de Christopher en el gatillo del arma? Pero la defensa dice que esto es porque quizás luego de que ella le disparó a Christopher, ella se desabrochó el cinturón de seguridad y entonces ahí ocurrió la transferencia. No sé. A menos que la sangre de Christopher cuando ella le disparó cayera en el cinturón de seguridad, que es lo que me parece que es lo que ellos quieren decir, aunque la información no está ahí. Y que en el cinturón de seguridad se encontró sangre de Christopher que quizás salpicó ahí cuando ella le disparó y de ahí vino la transferencia. Eso es lo único que me cabe en la cabeza. También la defensa de Christopher señaló que para ese momento Kimberly estaba medicada, como dije anteriormente, y que ella estaba tomando nortriptilina y Topamax para las migrañas, y que un estudio reciente arrojó que las personas que toman Topamax tienen, incluso fue la FDA que publicó ese reporte, que tienen un riesgo mayor, estadísticamente significativo, de quitarse la vida, lo que de nuevo apoyaba la versión de la defensa. Y que de hecho en un correo electrónico que le envió Kimberly a Christopher, ella estaba contando que su doctor le había dicho que ella estaba experimentando, estoy citando, un gran cambio de personalidad y un cambio de ansiedad. Entonces, debido a esto, la defensa decía que muy probable estos medicamentos también la hayan llevado a tener pensamientos que hayan causado el tema de que ella se quisiera quitar la vida, por decirlo de una manera camuflajeada por YouTube. También, por supuesto, yo busqué alguna respuesta para todo este tema de esta amnesia extraña que tenía Christopher, de que él recordaba pero no recordaba, que sí pero no. Entonces, según la defensa, él tenía una amnesia disociativa,
provocada por él presenciar un evento traumático, lo que lo llevó a no recordar bien qué fue lo que pasó en ese evento, lo que por supuesto puede suceder también. Durante el juicio también el patólogo forense dijo que efectivamente en el cuerpo de Kimberly se encontraban las dos sustancias, o sea los dos medicamentos estos que ella estaba tomando, y que aumentaban los riesgos de pensamientos de quitarse la vida, además de que también pueden provocar un incremento en la ansiedad, lo que también apoyaba la defensa de Christopher, porque Kimberly estaba muy ansiosa de por sí por todo el tema de la infidelidad, del matrimonio, y que quizás ella estaba muy ansiosa, muy agitada, tenía los medicamentos que le provocaban estos pensamientos, y ella decidió, bueno, yo voy a quitarle la vida a mis hijos, a mi esposo y yo también, y nos vamos todos. Básicamente es lo que dijo este patólogo forense, que todo este conjunto de cosas pudieron haberle llevado a pensar esto. Pero de todas formas, con todo el esfuerzo que hizo la defensa, Christopher Vaughn fue declarado culpable de 4 cargos de homicidio en primer grado y fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Y mis amores, hasta que ha llegado a la historia de hoy, es muy lamentable. Es la primera vez que yo veo que alguien tiene quizás la razón de hacer algo por irse a vivir al bosque. Cuando yo creo que lo he visto todo, me doy cuenta luego con el próximo caso que no he visto nada. Esta es mi realidad. Déjame saber en los comentarios si ya conocías la historia, qué te pareció, tienes algún detalle extra, te estoy leyendo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjame este emoji o no sé de qué lado lo voy a poner, nunca sé de qué lado lo voy a poner, pero déjame este emoji para saber que tú eres de la gente que ve los casos y los videos completos. Por favor, si es así, te agradezco desde ahora. Gracias por estar aquí, gracias por verlo completo. Gracias por regalarme un poquito de tu tiempo tan preciado y pasarte un rato conmigo. Por aquí tengo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que veas todo lo que por aquí yo no publico. Y también te invito a que te suscribas al canal, por favor, si no lo has hecho. Es totalmente gratis y así te enteras de todos los videos que traigo nuevos por aquí. Yo los quiero un montón, mis amores, y nos vemos en un próximo videito. Chao.